Hola a todos, en este video se dará una exposición acerca de un artículo científico titulado Adaptación de un cultivo mixto de acidófilos para un tanque de bioxidación de concentrados de oro refractario con alta concentración de arsénico. Mi grupo está conformado por Juan Esteban Arrieta, David Solomon Blair y quien les habla, Natalia Chacón. El contenido de esta presentación es el siguiente. Primeramente daremos una pequeña introducción, luego se hablará acerca de qué es la bioxidación, se hablará sobre los materiales y métodos usados en este estudio, siguiente, los resultados, siguiente, se darán los análisis de los resultados, las conclusiones y las referencias. En la imagen que se presenta en pantalla se encuentra el título original del artículo y los autores, además de la revista en la cual se publicó. Bueno, a modo de introducción daré unos detalles relevantes acerca del estudio realizado. Se adaptó un cultivo mixto de Acetobacillus ferroxian y Acetobacillus dioxidans con el fin de lograr más del 70% de bioxidación en un concentrado de oro refractario. Esto para facilitar la interacción del metal valioso con su proceso de extracción. Se compararon 4 diferentes tipos de cultivos, un cultivo puro de cada bacteria, un cultivo mixto no adaptado y un cultivo mixto adaptado. Se analizó la eficiencia del proceso por medio del porcentaje de extracción de arsénico logrado por cada cultivo. El procedimiento también se realizó en un reactor de tanque agitado, el cual tuvo una inyección continua de aire. Bueno, ¿qué es la bioxidación? Se define como la capacidad que tienen los microorganismos de separar el metal valioso del mineral. Esto por medio de la solubilización de minerales no deseados, como por ejemplo la arsenopirita y la pirita, lo cual facilita la extracción del oro en el proceso siguiente. Se ha demostrado que el porcentaje de oxidación, o bueno, el porcentaje de remoción de arsénico, es directamente proporcional a la recuperación de oro en el proceso siguiente. Bueno, llegando a la conclusión de que más del 70% de la oxidación de la matriz mineral puede aumentar el rendimiento de recuperación de oro hasta más del 90%. Bueno, ahora entraremos en los materiales y los métodos para este estudio. Primeramente están los concentrados de oro, los cultivos bacterianos, el reactor de tanque agitado y la adaptación bacteriana. Los concentrados de oro se obtuvieron de la mina Terexite en Kirguistán. Se les aplicó su debido beneficio hasta llegar a un tamaño de partícula de 74 micras. Se secaron al aire y posteriormente se empezó la preparación. Entonces, se tomó una muestra de 2 kilogramos y se introdujeron en un autoclave con las siguientes condiciones. Entonces, a 121 grados con 0.12 megapascales por 30 minutos. Con la finalidad de corroborar que la estructura química no cambiara, se realizaron ensayos de RX antes y después del proceso anteriormente nombrado, en los cuales se encontraron los siguientes compuestos. Entonces, primero está el cuarzo, la pirita y la arsenopirita. Además, para medir los concentrados de los metales pesados, se realizó por medio de análisis de plasma acoplado inductivamente, el cual arrojó los siguientes resultados, pues los que vemos en la tabla número 1, obteniendo como mayor el arsénico, que son 139.67 gramos por kilogramo de concentrado de oro. Bueno, los cultivos bacterianos. Como lo mencioné en el inicio, las bacterias utilizadas son Acetobacillus ferroxians. Entonces, esta es oxidante de hierro, la cual oxida hierro y azufre para producir ácido sulfúrico. La segunda es Acetobacillus dioxidans, la cual consume azufre para formar ácido sulfúrico. Esta es oxidante de sulfuros. Bueno, el proceso, primeramente se esteriliza el medio en el que se van a cultivar las bacterias. Esas bacterias se llevan hasta una fase estacionaria, la cual para las ferroxians fue hasta los 150 rpm a 25 grados durante 48 horas y para las dioxidans fue a 150 rpm a 30 grados durante 72 horas. Posteriormente se someten a una concentración por centrifugación y por último, para medir el concentrado de estas bacterias, se someten a una cámara de conteo por un microscopio. Bueno,
Hablando del reactor de tanque agitado, entonces pues se hicieron tres estudios de bioxidación a las siguientes condiciones. Volumen de trabajo 800 mililitros, velocidad de agitación 400 RPM, temperatura 30 grados, el pH inicial se ajustó a 1.8 y la velocidad de inyección de aire fue de 5 litros por minuto. Los cultivos tuvieron las siguientes concentraciones. Entonces, el cultivo puro de cada bacteria se tuvo una concentración de 5 por 10 a la 8 células por mililitro, y en el cultivo mixto se tuvo una concentración de cada una de las bacterias de 2.5 por 10 a la 8 células por mililitro. Con la finalidad de medir la concentración de los metales como son el hierro, el azufre y el arsénico, se recolectaron alícuotas de 2 mililitros cada 24 horas. Estas se filtraron y luego se analizaron por medio de ICP para evaluar los cambios en la concentración. Entonces, los iones de hierro 2+ se analizaron por espectrofotometría de UV, y los iones de hierro 3+ por medio de la diferencia entre el hierro total y los iones de hierro 2+. Por último, se hizo la adaptación bacteriana. Entonces, esto se llevó a cabo en presencia del sulfato de hierro heptahidratado y el azufre elemental como fuente de energía y los concentrados de oro como fuente de arsénico. Se realizaron 4 subcultivos diferentes, en los cuales en el primero y el segundo, de los que anteriormente nombré, se fueron disminuyendo, mientras que el porcentaje de los sólidos, o bueno, el contenido de los sólidos, se fue aumentando. Cada subcultivo se realizó 3 veces hasta llegar a una estabilización de pH y de potencial de oxidorreducción. Luego de la estabilización, se usó un inóculo de cada uno de los subcultivos para realizar el siguiente, así hasta llegar a una concentración de sólidos, pues a la más alta, en este caso 10 gramos. Y por último, el proceso de adaptación, pues este que acabo de mencionar, se realizó bajo aireación constante de 200 RPM y a una temperatura fija de 30 grados. Bueno, ahora vamos a observar los resultados obtenidos de este experimento. Primero comenzamos con la bioxidación de concentrados de oro. Como se observa en la figura 5, observamos la eficiencia total de eliminación de arsénico a medida que transcurre el tiempo de reacción. Para los siguientes tipos de cultivos: para los ferroxians, los dioxians, cultivo mixto no adaptado y cultivo mixto adaptado. Se obtuvieron las mayores eficiencias en el cultivo mixto adaptado, con un 72,2% de eliminación de arsénico. Luego, para los demás tipos de cultivo, se obtuvo mayores eficiencias en ferroxian de 11,45%, dioxian de 27,7% y cultivo mixto no adaptado de 38,2%. A cada uno de los cultivos se le añadieron los concentrados de oro a cierto tiempo. En los ferroxians y en el cultivo mixto no adaptado se añadió 24 horas después de la inoculación del medio del cultivo. En los dioxians se añadió a las 70 horas, donde se observó la estabilización del pH y del potencial oxidorreducción del medio de cultivo. Y finalmente, en el cultivo mixto adaptado se añadió el concentrado de oro en el tiempo de inoculación del medio del cultivo. Siguiente, por favor. El potencial oxidación-reducción. En la figura 6 observamos el potencial, ORP por sus siglas, versus el tiempo transcurrido de la reacción. Y se observaron los siguientes resultados. Entonces, el valor de este potencial antes de la adición de los concentrados de oro. En los ferroxians y en el cultivo mixto no adaptado se observaron valores de potencial muy similares. Los ferroxians de 600 y el cultivo mixto no adaptado de 612. Para el cultivo de dioxians se observó el potencial de 428 milivoltios y en el cultivo mixto adaptado de 546 milivoltios. Y también se observó potencial después de la adición de concentrados de oro, en el cual, como ya había mencionado anteriormente, en los ferroxians y el cultivo mixto no adaptado se observan comportamientos similares. En el ferroxian, una disminución hasta 300
milivoltios. En cultivo mixto no adaptado, una disminución hasta 300 milivoltios. En cambio, en los thioxians hubo una disminución de este potencial y a las 72 horas después se tuvo que esperar para que volviera a aumentar este potencial. Y finalmente en el cultivo mixto adaptado, este potencial se mantuvo casi constante, como se observa en la gráfica. Siguiente, por favor. El pH de la solución. En la gráfica 7, en la figura 7, cambios de pH en la solución reactiva en función del tiempo de reacción. Y se obtuvieron los siguientes comportamientos a medida que transcurría el tiempo. En el cultivo ferroxians, partimos todos del 1,8 de pH. Y en los ferroxians se observó un leve aumento hasta un pH de 3. Luego, a 125 horas, alcanza su valor máximo de pH y después de estas 125 horas, el pH se mantiene constante el resto del experimento. En los thioxians, del 1,8 pasa a 1,22 en 70 horas. Luego, al adicionar los concentrados de oro, aumentó el pH y después de 140 horas no vuelve a aumentar el pH y antes disminuye. En el cultivo mixto no adaptado, aumentó el pH antes de la adición del concentrado, es decir, a las 24 horas. Después de añadir los concentrados, aumentó el pH hasta 2,65. Y ya pasa a las 70 horas, no vuelve a aumentar el pH y este va disminuyendo. Y por último, el cultivo mixto adaptado, a este pH inicial de 1,8 permanece en las primeras 32 horas. Luego se observa un leve aumento a un pH de 1,90 y vuelve a hacer un leve aumento hasta 1,98. Y a partir de allí, esta disminución presenta disminución del pH por el resto del experimento. Siguiente, por favor. La concentración de hierro total. En la figura 8 observamos los cambios total de hierro total en gramos sobre litro en función del tiempo de reacción. Como resultado se tuvo que el hierro total aumentó para todos los cultivos a lo largo de la reacción de bioxidación. Y se observan para cada cultivo el máximo incremento de hierro total en gramos sobre litro. En los ferroxians fue de 4, en los thioxians de 2,93, en el cultivo mixto no adaptado de 5,65 y el que mayor incremento tuvo en la reacción de bioxidación fue el cultivo mixto en 14, con un incremento de 14,2 gramos sobre litro. Siguiente, por favor. La concentración de ion ferroso total. En la gráfica 9 se observa la concentración de este ion ferroso a medida que transcurre el tiempo. Y se observaron los siguientes resultados para los siguientes cultivos. En el ferroxian, en el cultivo no adaptado, esta concentración fue presentó comportamiento similar. Es decir, la concentración bajó a menos de 0,1 gramos sobre litro. Al igual que en el cultivo mixto adaptado. En los thioxians, como par de redox, no se da el ion ferroso y el ion férrico. Así que no se tomaron estos datos. Ya después de la adición de concentrados, los ferroxians y el cultivo mixto no adaptado presentaron un aumento hasta casi 3,5 gramos sobre litros y en el cultivo mixto adaptado la concentración se mantuvo casi constante. Siguiente, por favor. Y finalmente la concentración de ion férrico total, donde observamos en la figura 10 el cambio de la concentración sobre el tiempo transcurrido de reacción. Y se observaron los tratamientos en las concentraciones de ion férrico. En los ferroxians, al igual que en el cultivo mixto no adaptado, después de la adición de concentrados de oro, la concentración del ion férrico disminuyó hasta 1,0 gramos sobre litro. Y en los ferroxians, después de esta disminución, no vuelve a aumentar en el resto del experimento. En los thioxians, como ya había mencionado anteriormente, no se toman estos datos.
En el cultivo mixto no adaptado, después de esta disminución inferior a 1,0 gramos sobre el litro, presenta un ligero aumento hasta 5 gramos sobre litros a las 285 horas. Y después de estas 285 horas a esta concentración, disminuye, la concentración disminuye hasta el resto del experimento. Y finalmente el cultivo mixto adaptado, la concentración de este ion férrico aumenta rápidamente hasta 14 gramos sobre litros, como se observa en la figura. Es el único que tiene este gran aumento y luego se mantiene constante. Siguiente. Bueno, aquí se ve todos estos procesos, estos resultados obtenidos, principalmente por las reacciones que existen en las bacterias presentes del sistema, las cuales son las ferrocians, las thioxians y pues un cultivo mixto. ¿Qué podemos observar aquí en pantalla? La primera reacción es para la ferrocias, en el cual pues necesita un ion más 2 de hierro que reacciona con el oxígeno más los protones que están en el sistema, y por medio de la acción bacteriana, el metabolismo bacteriano de la misma va a producir iones férricos más 3 más agua. Algo similar sucede para la bacteria Thioxians, que parte desde el ion azufre en estado 0 más agua y 1.5 de oxígeno para producir pues un ácido como es el ácido sulfúrico. ¿Qué sucede con estos dos? Ambos procesos son procesos de reducción en el cual se producen oxidantes fuertes, los cuales van a ser, y está demostrado, los reactivos que van a estar en interacción con la arsenopirita para, pues, de cierta manera, formar el refractario complejo que observamos en la ecuación número 3, en donde se tiene, pues, la arsenopirita más el ion férrico más 3 en solución acuosa para producir hierro más 2, el azufre en estado 0 y protones. ¿Qué sucede? Digamos, de la ecuación número 1 podemos deducir que cuando hay un cambio de hierro más 2 a hierro más 3, de cierta manera también se consumen protones que hay en el ambiente para producir la molécula del agua. Eso significa una disminución de concentración de protones y a la larga significa la disminución del pH. En la ecuación número 2 sucede algo similar con el ion del azufre al ácido sulfúrico. También como el hierro y el ácido sulfúrico, pues de cierta manera cambian del estado de valencia, significa que los iones en solución, los electrones en solución, van a disminuir. Entonces, eso tiene que ver también con el potencial que ahí se encuentra. Y pues bueno, al tener ambas reacciones, en total se llega a la reacción o la ecuación número 3. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos de esas reacciones? Digamos, la relación entre lo que es la eficiencia de obtención del arsénico respecto al ion más 3. Como lo mencioné anteriormente, vemos que la ecuación número 3 indica que entre mayor concentración del ion férrico más 3, más se propicia la reacción hacia la derecha, formando el refractario rico en arsénico, que es lo que queremos obtener. Y por lo que también dice sobre el consumo de protones y el cambio eléctrico, pues va a haber una disminución en el pH por el efecto del consumo del ion férrico más 3. Y pues también lo acabo de mencionar, la afectación del potencial por la concentración del ion más 3. ¿Qué sucede? Porque a veces en algunas bacterias no sucede lo que acabo de mencionar. Primero por su proceso de adaptación, y tenemos que recordar que las ecuaciones funcionan bajo un metabolismo eficiente de las bacterias. Si las bacterias, pues de cierta manera no están procesando, no están generando esa reacción, simplemente la formación del complejo refractario no ocurre. ¿Y esto a qué se debe? Estos cambios se dieron en el rompimiento del equilibrio, en el momento en el que se adiciona la concentración de, pues, altas cargas del oro, y por el mismo concentrado de arsénico que en el sistema se encuentra. El proceso de la concentración del oro, como lo mencionó al inicio mi compañera, viene pues de un proceso de beneficiar minerales, entonces por consiguiente pueden haber residuos
como los procesos de flotación, en los cuales van a reaccionar retrasando este metabolismo, y pues una alta concentración de arsénico también puede dificultar la reproducción bacteriana en el mismo. Asimismo, también por la misma naturaleza del concentrado aurífero, entra a reaccionar en la solución, alterando el pH y de cierta manera generando una solución tampón. Esta solución tampón, como pues su nombre lo indica, lo que funciona es como un amortiguador en el pH, y por eso en algunas bacterias se necesita de un tiempo, por ejemplo, de 70 horas para recuperar esta tendencia esperada en la disminución o aumento del pH. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué determinan los efectos del crecimiento bacteriano? Que a la larga es como lo que más nos interesa. En la figura número 12 podemos observar de cierta manera la concentración bacteriana respecto a un lazo de tiempo. El cambio abrupto se da cuando se pone a reaccionar a las mismas con la alta concentración de arsénico o de metales auríferos. Por ejemplo, podemos observar que el cultivo mixto adaptado fue el que mejor tuvo crecimiento poblacional a lo largo del tiempo, cosa que no pasa para la Ferrotzians. ¿Qué quiere decir esto? Ambos cultivos mixtos fueron los que mejor presentaron adaptación pues, al cambio abrupto del sistema. ¿Esto qué quiere decir o en qué se traduce? Que un comportamiento entre ambas bacterias genera una sinergia que propicia su crecimiento bacteriano, y el crecimiento bacteriano representa un metabolismo de la misma eficaz, y el metabolismo eficaz quiere decir que las reacciones se están dando de manera eficiente. Entonces se está produciendo el refractario rico en arsénico. ¿Sí? Bueno, mientras que en la gráfica o la figura número 11 nosotros observamos que hay una alteración de patrones de la arsenopirita por DRX. Entonces podemos ver que los cultivos adaptados, los cultivos mixtos fueron los que más cambio dieron en el patrón para la arsenopirita, y a su vez, pues entre adaptado y mixto, mejor. Eso nos lleva a lo siguiente, que son las conclusiones. Aquí nosotros observamos que en términos de eficiencia, el mixto adaptado obtuvo un 72.20%, seguido por el mixto no adaptado, lo que quiere decir que la adaptación y la sinergia que generan entre las dos bacterias es lo que propicia el metabolismo bacteriano del mismo y da un pie a la formación del refractario rico en arsénico, cosa que no pasa cuando las bacterias están en un cultivo solo por la misma. Vemos que la Thioxians fue la que obtuvo de cierta manera una eficiencia muy regular de un 27.70%, y por último fueron las Ferrotzians, en donde de cierta manera es donde se da la reacción de el intercambio iónico de hierro, y se obtuvo un 11.45%. Debemos recordar que todo esto se hace de cierta manera un proceso de lixiviación para obtener una bioxidación superior al 70%, lo que fue evidente en el caso de un cultivo mixto adaptado para concentraciones de arsénico, un 14% porcentaje peso a peso. Muchas gracias. Bueno, en esta lámina encontramos las referencias, está el artículo en el que nos basamos y pues les agradecemos mucho por su atención.